Y ustedes estarán recordando que hemos estado repasando la carta a los romanos. Algunos han estado con nosotros semanas anteriores. Llevamos ya, creo que sería el tercer o cuarto mensaje relacionado con lo que está escrito en la carta a los romanos. Y voy a hacer un brevísimo repaso, nada más de muchas cosas que están puestas en la carta. Como te he dicho anteriormente, la carta a los romanos es una carta sumamente completa, densa, de un alto contenido teológico. No sé si le puedan girar un poquito o levantar hacia arriba porque me da muy de frente. Hacia arriba yo creo, porque si no se va a caer esto. Es una carta muy compleja para predicar y enseñar, porque está tan densa y tan completa que a veces saltarte un detalle hace que se vuelva difícil de comprender todo. Pero si Dios nos lo permite y nos da sabiduría, ya tuvimos la oportunidad de estar compartiendo una forma de introducción en el primer mensaje, un poco la introducción. Después nos vamos a centrar ahorita en hablar un poco de lo que es el pecado como tal en la humanidad y qué solución le ha dado Dios a este pecado de la humanidad. Después, si Dios nos lo permite, vamos a ver 3, 4 temas más, porque como te he comentado, hay lugares en donde entre 50 y 90 mensajes para cubrir la carta, para que te des una idea de cuánto en riqueza puede aportarnos en nuestra enseñanza la carta a los romanos. Pero para ser un poquito dinámico, sin menospreciar cada detalle que Dios nos dejó, voy a hacer un breve resumen y me voy a centrar para llevarte a donde quiero que Dios nos lleve. Y para empezar el día de hoy, te quiero platicar, yo no sé cuántos vivieron algo parecido como lo que yo viví, pero yo viví en una familia que todo parecía normal hasta que llegó una edad en la que, digamos, que me dejaron participar en algunos secretos familiares. Yo no sé si tú tuviste este tipo de experiencia, pero yo crecí y de repente un día, no sé por qué razón ni en qué momento lo decidieron, pero me dejaron saber, me tenían que dejar saber que mi abuelo había tenido 2 hijos más que no eran parte de la familia. Y haz de cuenta que para mí, así como que me rompió la cabeza. Dije, a ver, ¿cómo? Mi abuelo tuvo 2 hijos con otra persona. O sea, ¿cómo pudo hacer eso? ¿En qué momento? O sea, mi abuelo con su forma de ser, ni por aquí me imaginaba. Yo no sé si viviste alguna experiencia del tipo con alguna otra cosa, pero de alguna forma, en la medida en la que voy conociendo a las personas, me voy dando cuenta que en todos hay como alguna especie de secretos familiares. En cada familia tienen por ahí como que un detallito que quizás no es muy conocido, muy común. Pero en otras palabras, no sé si has oído la expresión que todos tenemos cola que nos pisan. ¿Sí? ¿Sí has oído esa expresión? A lo mejor es porque crees que no tienes cola que te pisen. Pero el día de hoy le he llamado así al mensaje y me voy a centrar en lo que está puesto en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos desde el 9 al 20. Pero antes de ir a esta porción de la Escritura, quiero que pienses en esto, porque el punto de hoy no es descansar en la idea de que todos tenemos algo que no está bien, ¿sí? Porque muchas veces este pretexto de decir, bueno, todos tienen cola que les pisen, es como una manera de decir, ni me vengan a decir, seguro tú también tienes tu detallito, ¿sí? Esa no es la idea que Dios ha puesto el día de hoy en esta porción de la Escritura, y con ello no nos vamos a poder justificar, ni mucho menos tampoco nos vamos a poder jactar, o incluso no vamos a poder ni descansar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque por lo contrario, Dios quiere que nos demos cuenta que todos estamos necesitados de una buena noticia, ¿sí?
Yo creo que una buena noticia no se aprecia tanto en la medida, o se va a apreciar mejor en la medida en la que entendemos por qué tiene que ser una buena noticia para nuestra vida. Y de eso es de lo que nos quiere hablar el Señor el día de hoy, porque esas buenas noticias no son buenas hasta que no nos metemos con las malas noticias. ¿Ok? Voy a empezar contigo de manera muy breve en la porción que leímos y vimos hace 3 semanas, en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, prácticamente Pablo está presentando lo que es el Evangelio. Y pasa por varias cosas, ¿de acuerdo? En esta porción, él está haciendo un fuerte énfasis, casi en cada versículo, de lo que es la buena noticia. Y ya lo vimos en el versículo 1, nos deja ver que él es un enviado de esta buena noticia. O sea que hay una importancia en ser enviados a dar esta buena noticia. En el versículo 2 del capítulo 1 nos habla de que Dios era algo que había prometido desde antes. Y esto es bien interesante, quizás para ti, para mí no tiene relevancia, pero imagínate que para el pueblo judío apenas creían que era algo nuevo, era una nueva ocurrencia. Pero Pablo, en buena parte de la Escritura, incluso en lo que vamos a ver hoy, empieza a soportar cosas en el Antiguo Testamento para dejar claro que esto no es una nueva doctrina, una nueva enseñanza, era algo que incluso ya había prometido, ¿de acuerdo? Versículos más adelante, el 3 y 4, podemos ver que esta buena noticia o este evangelio trata de una sola cosa, de su Hijo Jesucristo, quien nació, vivió, murió, resucitó por el poder del Espíritu Santo de Dios. De eso habla versículo 3 y 4. No hablamos de un evangelio que no tenga que ver con otra cosa que no sea centrarlo en Jesucristo. Más adelante, versículo 5, nos habla de que nos dio esa comisión de ser los enviados, los apóstoles, con un privilegio y una autoridad para que todos puedan creer y obedecer. Porque dice algo en el versículo 5 al final, dice, en esa forma damos gloria a su nombre. En la manera en la que todos creemos y obedecemos, es que le damos gloria a su nombre. Más adelante, versículo 9, esa buena noticia o ese evangelio es algo que se debe de anunciar de corazón. No es por una obligación, es algo que debe salir de corazón en cada uno de nosotros. Y para salir de corazón, tenemos que llenarnos de ese evangelio. Versículo 15, por ejemplo, habla de que ese evangelio, esa buena noticia, se debe de anunciar con ansias. ¿Alguna vez has tenido ansiedad por algo? ¿Alguna vez te han puesto en una ocurrencia de estas de decir, vamos a entrar en un ayuno? Algunos han practicado el ayuno. ¿Y qué tal que te dicen, vamos a estar en ayuno y tú te atraviesas con el pan que te está diciendo ven? O cualquier otra cosa. Algunas veces has vivido una ansiedad de decir, ay, qué ganas de... Oh. Así debiera ser en nosotros, el predicar este evangelio. Mejor aún todavía que esto. Bueno, y finalmente, hablamos hace prácticamente 3 semanas de que este evangelio además es algo de lo cual no tenemos por qué avergonzarnos. Imagínate que este evangelio, con todo lo que representa, fue algo lo suficientemente importante como para que muchos dejaran lo que tenían que dejar, para que otros padecieran lo que tuvieran que padecer, incluso tuvieran que morir por él. Voy a leer contigo versículos 16 y 17 porque es importante ligar toda esta idea. Versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En esos 2 versículos básicamente pusimos atención en 4 palabras que definen como tal el evangelio. Si tú y yo no entendemos correctamente esas 4 palabras, no estamos entendiendo el evangelio. ¿Sí? Esa buena noticia, ese evangelio, tiene que ver con el poder de alguien.
el poder de Dios. El poder de Dios. No de nadie más. Para nadie va a ser una buena noticia si cree que por sí solo puede hacer las cosas. ¿Sabes de esa gente que dice, no, yo no tengo problema con beber. Cuando quiero lo dejo. Creen que el poder está en ellos para poder cambiar. Y como eso muchas cosas. Pero esto trata del poder de Dios, ¿sí? Solo Dios, es decir, solo Jesús es el único que nos puede salvar. ¿De qué creen? De Dios mismo. Y ahorita voy a aclararte eso. ¿Sí? Solo Dios nos puede salvar de su propia justicia. Punto número 2, o la segunda palabra que aprendimos que tiene que ver con este evangelio, es que ese poder de Dios es para salvar, para librar. ¿Sí? Dios se manifiesta con poder para quitarnos de una condición. No hay forma de... Nosotros no testificamos de otra cosa que no sea del poder de Dios tomando control de lo que nosotros no podíamos tomar. Entonces, les he dicho que nadie sabe lo que significa ser salvados si no sabe o no entiende de qué se le libró. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero no lo pierdas de vista. Tercer cosa que hemos estado hablando es que la justicia tiene que ver con que Dios tiene una ley que se tenía que cumplir y que si no se cumplía, se tenía que pagar. Eso es lo justo, ¿no? La ley dice que todos para vivir bien tenemos que cumplir lo que establece. Pero que si alguien falla, transgrede o es decir, rompe una ley, pues debe de haber una consecuencia. ¿A quién le gusta que se rompa la ley y que no pase nada? ¿A ti te gusta vivir en un país, en un mundo lleno de injusticias? A nadie le gusta. Pero cuidado seas tú el que rompiste algo. ¿Sí? Porque eso que alguna vez dijiste, que caiga sobre de él todo el peso de la ley. Cuidado se trate de ti, porque ahí sí dirías, un poquito de misericordia, por favor. Paciencia para conmigo. Bueno, la justicia de Dios y un Dios que no es corrupto, que no es blandengue, pues tiene que hacer que su ley se cumpla. Y Él la cumplió en Jesucristo. Pero también se tenía que pagar por todos los que no la cumplieron. ¿Y qué crees que hizo Jesús? También la cumplió. También pagó por eso. Eso es lo que hace la justicia de Dios en el Evangelio. Y por último, que esta justicia, este poder de Dios y esta salvación tienen que ver con algo que tiene que ver con creer. ¿Sí? Dice aquí, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No dice aquí, es por medio de sus obras. Dice, es por medio de la fe. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta algo que dice aquí la Escritura. Dice en el versículo 17 de Romanos 1, dice, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Es decir, tú y yo somos justificados desde el principio hasta el final. No nada más desde el principio. Es decir, que si tú has creído que Jesús pagó por todo lo que tú cometiste, cometes y cometerás, va a ser suficiente. No quiere decir que te sirvió nada más para el arranque. Para aquellos que creen que en algún momento la justicia de Dios nada más se limitó a un momento de la historia, no. Dice que es por medio de la fe que se logra desde el principio hasta el fin. Es un proceso. Que Dios está haciendo, pero es por medio de la fe. Ahora ya vimos 4 palabras importantes. Me voy a ir súper rápido, quiero que me sigas bien rápido para entender a dónde vamos a llegar. Al capítulo 3, porque como te dije, es muy densa la carta, no podemos ir detalle a detalle, pero del versículo 18, básicamente hasta el 31 del capítulo 1, se nos habla de pecadores necios. Y podríamos pasarnos horas y horas y horas hablando de esto,
pero quiero resaltar un par de cosas, ¿de acuerdo? Dice, pero Dios, versículo 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. A ver, Luis. Es que alguien en la calle una vez me dijo que Dios odiaba el pecado, pero amaba al pecador. Bueno, pues no sé de dónde te lo dijo, porque la Escritura no dice eso. Dice aquí que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Y a alguien que es pecador es porque hace pecado. Entonces Dios odia tanto al pecado como al pecador. ¿Sabes? Eso lo tenemos que saber. Y cuando hablamos de ira, esto como que no es un tema muy famoso, muy popular. Ni siquiera les gusta en las iglesias predicarlo. Porque ¿cómo vamos a hablar de un Dios de ira? Luis, si todo lo que me han dicho es un Dios de amor. Pues Dios tiene ira, y alguna vez te lo representé y te dije con un ejemplo, ¿a poco no te da cierto coraje que no puedas disponer de las bendiciones que Dios creó solo porque la maldad y el pecado que reina en este mundo no nos deja disfrutarlo? Te voy a hablar como mujer. Como mujer, ¿no te da a veces coraje que no puedas andar con libertad en ciertos lugares porque corres el peligro, porque te vayan a insultar, porque te vayan a faltar el respeto? ¿No te da un poquito de malestar eso? Pero ¿sabes una cosa? Dios no lo diseñó así. A una de mis hijas le da mucho malestar que no puede ir libremente a acampar a donde se le antoje, por la sencilla razón de que es peligroso ir a acampar el día de hoy. Y a otros que crecimos hace muchos años, quizás con la libertad de poder, yo me acuerdo, mi madre me dejaba ir de la Ciudad de México en una ruta de 2 horas de distancia, con 11 años, a través del metro, de microbuses, de infinidad de cosas. Y tú pregúntame si ahorita tengo intenciones de dejar ir a mi hija a 4 cuadras a la tienda. ¿Y tú crees que no me da coraje o no le da coraje a ella que no puede salir con libertad? Porque cada vez el mundo está lleno de más maldad. Pues imagínate ese enojo, esa ira en un Dios que creó todo perfecto, como lo dirían los primeros capítulos de Génesis, y que todo lo que había hecho era bueno, y de ver que ahorita la misma creación está destruyendo todo lo que Dios hizo. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una ira, no de un Dios iracundo, así que solamente hace una rabieta y pierde el control, y como cuando uno tenemos un concepto un poquito distorsionado de la ira, de decir, ¿qué le pasó a ese hombre? Pues se volvió loco, perdió la cabeza. En este caso es un enojo profundo de parte de Dios. Porque ¿sabes una cosa? El pecado es el que destruye la obra de lo que Él creó. ¿Y tú crees que no le daría coraje a Dios? Bueno, empieza a hablar el capítulo acerca de esta ira, de este Dios que está airado por estas cosas, y dice que estos pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. En otra versión dice que con su perversión impiden la verdad que sea conocida. ¿No te has dado cuenta que cada vez es más difícil compartir el evangelio con la gente porque la gente saca su perversión por delante y descalifica todo lo que tenga que ser con la verdad de Dios? Bueno, dice el versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Aquí va a empezar a hablar de pecadores necios, de gente que no viene a la iglesia, que no ha conocido su palabra, pero que a través de su manera de vivir creen que conocen su verdad. Y de ahí del 18 al 31 vas a estar leyendo de manera rápida todos estos que decidieron ignorar a Dios, todos estos que aun cuando a simple vista puedan ver la grandeza de Dios y su naturaleza divina, dicen, conocieron a Dios, dice el versículo 21, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Es gente necia, es gente que dijo, a mí no me importa lo que Dios haya hecho. Y ahí vas a poder leer y vas a poder ver cómo ellos se dieron a la inmoralidad y algunos a la idolatría. Y aquí, aunque maneja algunas ilustraciones de
de aves, animales de cuatro patas, que tú puedes decir, Luis, yo ya no ando haciendo ídolos de este tipo, pero estamos haciendo ídolos de otro tipo. Y no me voy a meter más a detalle. Después describe mujeres que en versículo 26, dice, por esta razón, y dice más adelante, Dios las abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta a sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Más adelante, el 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón y no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Vaya, qué fichita de gente, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no nos vemos como ellos. Porque decimos, no, Luis, espérame, sí me peleo, a veces sí engaño, eventualmente tengo envidia, bueno, eso de la avaricia, de repente se me destapa un poquito. O sea, podemos justificar parte de lo que hay aquí. Bueno, esos son los necios. Tal vez aquí el día de hoy no hay ninguno de esos, ¿ok? Vamos más adelante, capítulo 2 de Romanos, versículos del 1 al 16. Entonces se empieza a hablar de los morales, ya no de los inmorales, sino de los morales que empiezan a jactarse. Y fíjate qué dice la palabra de Dios de ellos. Dice, tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Digamos que dos tipos de personas: los que descaradamente pecan y lo reconocen, y los que descaradamente pecan pero no lo reconocen. Este es el otro grupito, ¿de acuerdo? Les dice más adelante, versículo 3, por ejemplo, y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Pero entonces entra la justicia del hombre, ¿verdad? Y dice, bueno, Luis, sí hago, pero no tanto. Si se trata de mentir, no, pa' mentirosa mi hermana. No, esa sí miente, pero... Y chisme, no, es que la vecina es así, me la gana. Y empezamos a justificarnos en cada una de las cosas, pero como quiera que sea, hacemos lo mismo. Y ahí te puedes leer del versículo 1 al 16, perdón, del versículo 2, 2:1, capítulo 2, versículo 1 al 16, cómo se habla de todos estos morales, ¿sí? Toda esta gente que de alguna manera empieza a justificarse, pero que no se da cuenta, se empieza a autoengañar creyendo que él no es así, ¿ok? No voy a entrar en los detalles, pero ahí está escrito, tú puedes ir más, tú puedes leer mucho más. Versículo 10 nada más quiero resaltar para ti, capítulo 2 de Romanos, versículo 10, dice, pero habla gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Es decir, aquellos que hacen lo bueno, y uno diría, bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Lo bueno bajo la justicia de Dios, no lo bueno bajo tu justicia, ¿sí? Porque lo que para ti puede ser bueno, para otro no puede ser bueno, ¿ok? No voy a entrar en detalles, te pongo un ejemplo, ¿sí? De pronto hay gente que quiere hacer una obra de bien. Yo tengo de repente muy presente estas fundaciones que de repente hacen donativos de beneficencia. Sabes que son fundaciones a veces muy grandes, hacen donativos importantes y uno dice, qué buenos son. Pero cuidado, no les des el recibo de deducción de impuestos, porque entonces te dejan de dar los donativos. Entonces ya no son tan buenos como parecen ser buenos.
Es ahí donde tenemos que entender que cuando hablamos de que habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para los que hacen lo bueno, es conforme al estándar de Dios, no al estándar de las personas. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo un poquito más rápido. No he empezado, imagínate, no sé cuánto tiempo llevo, pero a lo mejor ni voy a alcanzar a empezar en este recorrido. Versículos 17 al 29, ya no nos habla de los inmorales ni de los morales, ahora nos habla de los religiosos de esa época, es decir, de los judíos. Y entonces empieza a tirarle Pablo. Él repartió esa mañana parejo, ¿sí? Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que Él le agrada, sabes bien lo que es correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Y ahí empieza a hablar de todos ellos. Y empieza a tocar un asunto que era muy importante y de mucho orgullo de los judíos, que era incluso la circuncisión. Y empieza a hablar de la circuncisión y los empieza a reprender. Por ejemplo, versículo 24, está diciendo, la 25 dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. En otras palabras, aquí no va a ser por cuál inmoral, por cuál moral seas, o cuál religioso y fiel seas. Porque quieres saber una cosa, todos tienen cola que les pisan. ¿De acuerdo? Voy a terminar con esta parte de los judíos, tú lo vas a poder leer, insisto, versículos 17 al 29, con la última parte que dice el versículo 29, dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Ese es un verdadero circuncidado. Es un buen ejemplo, es una ilustración. La circuncisión, todos deben de saber que consiste en quitar un excedente de carne, en este caso en el miembro del varón. Y asimismo, en la misma vida del ser humano, la circuncisión es quitar esa parte carnal de nuestras vidas para que nuestro corazón, de nuestro corazón brote una obra pura y buena producida por el Espíritu de Dios. Bueno, ya llegamos, no sé cuántos minutos llevo. Úchala, ya llevo casi media hora. Pero ahora sí llegamos a nuestro texto. Apenas vamos a empezar. Romanos capítulo 3, me voy a saltar la primera parte del 1 al 9 y no por otra cosa menor, sino porque quiero seguir la idea. 3 grupos de personas, inmorales, morales y religiosos. Todos en este paquete. Versículo 9 de la carta a los Romanos en el capítulo 3, dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Bueno, eso es lo que dice mi versión, Nueva Traducción Viviente. A lo mejor la tuya, que es Reina Valera, lo dice en otra manera. Pero dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que habla es repugnante, como un mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios.
Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen el temor de Dios en absoluto. Y si te das cuenta, prácticamente todo el recorrido que hice fue para llegar a este punto, para que podamos ubicar por qué es necesaria la buena noticia. Porque ni tu ignorar la ley de Dios, como en el principio los inmorales, se podrían jactar de decir, bueno, yo hago lo que hago porque no sabía que eso ofendía a Dios. Pero en esa porción lo que está diciendo es, ellos no van a poder alegar eso, porque Dios se les ha revelado con su propia creación, les ha dejado ver. Y ellos mismos se han podido dar cuenta que están faltando a lo que Dios ha creado. Dios les ha puesto una conciencia. La segunda porción es los moralistas, los que dicen, yo no soy como ninguno de estos. Tampoco eso te va a poder salvar, ni mucho menos la religión. Porque como te lo dije, todos somos pecadores, es decir, todos tenemos una cola que nos pisa. Dice, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, está bajo el poder del pecado. Y eso es lo primero, si tú estás tomando nota, que yo quiero resaltar. Todos estamos bajo el poder del pecado. Todos. Voy a hablar de principios teológicos. Cuando tú y yo entendemos esta buena noticia, reconocemos quién es el que tiene el poder para salvarnos, reconocemos quién es el que ya pagó por las consecuencias, a todo esto se le llama justificación. Hemos sido justificados por alguien. Cuando tú en un proceso legal eres justificado por algo, sea que pagaron una fianza o que alguien pagó un castigo o lo que sea, tú ya no puedes o no debes de pagar por ello. Y cuando tú y yo somos justificados, ¿sabes qué es lo que sucede? Que se nos quita de una manera la condena. ¿Alguna vez has oído un texto que está en la misma carta que dice que los que están en Cristo ya no hay condenación? Es decir, ya no tienes por qué preocuparte por pagar algo porque alguien ya lo pagó. ¿Te das cuenta lo importante de conocer bien tu salvación por medio de esa buena noticia? Ya no puede haber algo que te condene todos los días de decir, es que si no voy a pagar con mi vida, voy a perder mi salvación, voy a perder lo que Dios me dio, porque no puedes perder algo que tú mismo no ganaste. Entonces, lo primero que tengo que decirte es que en la justificación lo que se nos quitó fue la condena del pecado. La ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Esa era nuestra condena. Ya se nos quitó. Pero ahora, en el proceso de la santificación, desde que tú eres y yo justificados, a través de la santificación Dios nos faculta por su Espíritu Santo para quitarle ahora el poder al pecado. Por eso es un acto continuo y progresivo. Lo que antes yo no podía, ahora es el poder de Dios por su Espíritu Santo llevándome a poderlo hacer. Esa es la santificación. Dios nos permite vencer al pecado por su Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál será el momento de la glorificación? El momento en el que tú y yo ya habremos sido librados completamente del pecado. Con ello seríamos 3 veces santos, así como nuestro Dios es 3 veces santos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Tenemos que ser 3 veces santos como nuestro Dios es santo. En la justificación fuimos santificados en nuestro espíritu. En la santificación somos santificados en nuestra alma. Y en la glorificación vamos a ser santificados de nuestro cuerpo. Ya no habrá un cuerpo con la presencia del pecado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces
¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que todos, seas moralista, inmoral, religioso, ¿no? Todos estamos bajo un poder que se conoce como el pecado. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de mostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ahí lo que está Pablo citando es con la misma afirmación que está dando, se está basando en la misma Escritura. Esto que dice no hay ni un justo, lo está sacando del Salmo 14. Entonces Dios le está hablando a los judíos a través de la misma palabra que ellos creían y conocían. Le está diciendo, mira, pues ahí está, en la misma Escritura que tú conoces. ¿Y sabes cuál es el problema con esto? El problema es que a veces los pecadores creemos que en realidad somos gente buena, solo que de vez en cuando pecamos. Pero no es así. Lo que nos está diciendo en este momento Pablo, no es que a veces, como una situación ahí que se escurrió, lo que la palabra de Dios nos muestra es que nosotros somos gente mala que a veces hacemos cosas buenas por la gracia de Dios. Es muy diferente. Por eso en todo lo que damos gracias a Dios, porque sin Dios no hubiera sido posible. Diría en otra parte de la Escritura, somos siervos inútiles porque solo hacemos lo que se nos pidió, porque de nosotros no puede salir algo bueno, si no fuera por Dios a través de nosotros. Entonces todos estamos bajo este poder del pecado y el pecado actúa de alguna manera en nuestra voluntad. El pecado empieza a obrar y entonces nos lleva, como diría Santiago, a darle maquinación hasta que, ¡pum!, se concibe y cometemos pecado. Entonces, el pecado actúa bajo nuestra voluntad. Es decir, que siempre hacemos lo que queremos hacer, ¿sí? Y sabes que cuando una persona hace lo que quiere hacer, ¿cómo crees que cree que es? Él se cree que es libre. ¿Sabes que cualquier persona que cree que puede hacer lo que se le viene en gana es libre? Cuando en realidad no se da cuenta que más bien está atrapado en cada uno de sus pecados. Entonces, el primer punto es darnos cuenta que todos estamos luchando contra un poder del pecado. Y esto tú y yo no lo vamos a poder vencer sino por el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Todos tenemos esa lucha. Lo vamos a ver más adelante, capítulo 6 de la misma carta. Pero bueno, entonces lo que tenemos aquí es que de alguna manera todo lo que hacemos nos dirige a pecar. ¿Sabes qué es pecar? En una palabra, es que Dios diseñó todo con una voluntad. Es decir, Dios diseñó vamos a suponer que esta botellita de agua fuera purificada para que la pudieras beber. Imagínate que yo llego y le doy otro uso y no sé, la empiezo a arrojar. Era agua para beber, fue diseñada. Entonces, hacer algo que vaya en contra del propósito por el cual Dios lo creó, se llama pecar. Es decir, algo que apuntó a una dirección opuesta para lo cual Dios lo creó. Entonces, tú y yo, todo el tiempo estamos luchando con un redireccionamiento. Ya me quitaron los brackets para todos los que no se dieron cuenta. Ya puedo sonreír. Todo, yo hablo hasta con faltas de ortografía, hasta sin brackets. Todo lo que Dios diseñó, lo diseñó con un propósito, con un fin. Pecar es ir contrario a ese propósito o ese fin. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que todos estamos bajo la misma lucha. Y tarde o temprano vamos a entrar en un juicio delante de Dios por esa lucha, ¿sí? En ese juicio no vamos a poder justificarnos diciendo, bueno, es que sí era malo, pero no era tan malo como él, ¿sí? A la gente le gusta esos casos que le den margen, ¿verdad? Dirían por ahí, bueno, por lo menos no soy tan malo como denme un nombre. No me quiero quemar. No vaya a ser que sea un ídolo tuyo en tu vida. Denme un nombre, alguien que
¿Quién? Hitler. Por lo menos no soy tan malo como Hitler. Y eso me da margen, ¿no? Para verme bastante bueno. O sea, siempre estamos pensando que vamos a poder llegar adelante de Dios a un lado con Hitler para decir, ¿cómo nos vemos? ¿Paso o no paso? Que Dios me va a decir, no, hombre, si hasta desperdicié el sacrificio de mi hijo contigo, de lo bueno que eres. No, mi hermano, tú y yo vamos a dar cuentas por todo lo que hacemos. No vamos a ser juzgados por lo que otros hacen. Vamos a ser juzgados ante el estándar de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si llegamos a hacer algo bueno, pues muchas veces no tiene que ver con glorificar a Dios, tiene que ver con verme bien. ¿Sí? No es para que Dios reciba la gloria. Ahí está la falla, con esa bondad. Bueno, vamos adelante con 6 cosas que menciona básicamente el mismo pasaje de Romanos 3, capítulo 3, versículos del 9 al 20. Y vamos a ir por 6 cosas bien rapiditas para que te des cuenta de alguna manera lo que produce el pecado y que nos va a afectar, ¿sí? Y te das cuenta que Pablo utiliza las mismas escrituras con estos hechos. Empieza por decir en el versículo 11, nadie es realmente sabio. En otras palabras es, nadie entiende, porque el pecado lo que dañó fue nuestra manera de pensar. Diría en otra palabra el Antiguo Testamento, me parece que Jeremías, no traigo la cita, pero dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿No te sorprendería que en la actualidad la gente cree que el que está mal, el que está perdido es el que busca a Dios? Me puedo recordar uno de estos memes o estas imágenes donde un hombre se para y dice, bueno, yo quiero decirles que pues yo soy un hombre, soy una niña en un cuerpo de un hombre. Y se paran varios y, oh, qué valiente, qué valor para decir esto. Y otro dice otra cosa. Pero se para alguien y dice, yo quiero decirles que yo soy un hijo de Dios, retrógrada, anticuado y demás. Lo primero que debemos de entender es que el pecado daña nuestra manera de pensar, ¿sí? Nadie es realmente sabio. Una de las grandes cosas que nos creímos en el momento que la humanidad pecó es que seríamos como Dios, que podríamos tener la verdad y que podríamos tener la razón. Pero Efesios capítulo 4 del 17 al 19 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, está hablando Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. El pecado te daña la mente, ¿sí? Y el tener dañada la mente te lleva a pensar diferente. ¿A qué grado puede llegar el engaño que a veces puedes creer que con solo tener información de Dios ya lo has conocido? Pero sabes que hay un pasaje en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 23, que llegan varios y le dicen, Señor, Señor. Y Él les dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? En aquel día, habla del momento del juicio, van a venir y decirme, bueno, echamos demonios en tu nombre, hicimos esto, hicimos lo otro. Y Él dice, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y este conocer no se trata de tener información. Tú puedes tener información acerca de mí, puedes decir, yo sé que se llama Luis, que está casado con Sandra, que tiene 3 hijas, que vive aquí, que trabaja allá, que lo que sea. Pero tener información no te hace conocerme realmente. No sabes cómo puedo reaccionar, no sabes qué me puede gustar, qué me puede hacer sentir bien, qué me puede molestar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer saber es que el pecado trastorna nuestra manera de pensar. Para poder ser renovada necesitamos venir a conocer a Dios, ¿de acuerdo? La segunda cosa, versículo 11, está diciendo además que nadie busca a Dios.
¿Sabes que todo el mundo cree que puede buscar a Dios? Que cuando quiere y a donde quiere puede encontrar a Dios. Pero la verdad es que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Nuestros deseos fueron afectados de una manera que realmente es sorprendente. El ser humano ama las cosas que le causan daño en vez de amar a Dios que le causa el bien. ¿Sabes que la gente se resiste? Es como cuando vas con una persona y le dices, oye, estás enferma de esto. ¿Qué es lo que debes de hacer? Debo de hacer ejercicio, debo de comer más sano, debo de bla, 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 bla. Y tú le preguntas, bueno, ¿y por qué no lo haces? O sea, saben lo que está mal en sus vidas, saben lo que les hace bien, pero sencillamente no hacen lo que deben de hacer. Nadie busca a Dios. Lo que hacemos, de alguna manera, es sí mantener una relación con Él, pero un poquito a distancia. Porque a distancia creemos como que Dios no se va a dar cuenta de lo que de vez en cuando sí me dan ganas de hacer, que se llama pecar, ¿sí? Queremos un Dios a distancia que no afecte ese deseo de vez en cuando de pecar. Digamos que tomamos distancia porque no queremos que Dios vaya a arruinar nuestra gloria, ¿sí? ¿Sabes que a mí me gusta pecar en lo secreto? Porque el día que ustedes se enteren tal vez de mis pecados van a decir, uy, no, y eso que era el pastor, no, imagínate. Ya te lo hablé hace un par de semanas y te dije, hay gente que estamos más preocupados por lo que el hombre puede decir que por lo que Dios puede decir de nosotros. Entonces digamos que de alguna manera no hay alguien que busque a Dios, ¿sí? Y sabes una cosa, que aún con ello, como somos tú y yo, Dios de todas maneras es bueno. Dios no nos paga conforme nuestra manera de actuar. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque a Él le gusta hacer bien, porque eso le da gloria. Él no lo hace por vanidad, Él no lo hace por egoísmo, sino porque Él es bueno. La Escritura dice que solamente Dios es bueno. Y Dios se glorifica con su bondad sobre buenos y sobre malos. Sorprendente, ¿no? Mientras tú y yo hacemos lo que hacemos para buscar nuestra gloria, Dios decide hacernos el bien para mostrar su gloria. Entonces, la religión, a veces lo que nos hace creer es que nosotros podemos hacer cosas para buscar a Dios, ¿sabes? En alguna forma ese es el engaño. Y lo que enseña el cristianismo por medio de la palabra de Dios o lo que Cristo enseñó, es que lo que Dios hace por nosotros nos quita la gloria de nosotros y se la pone a Él. No se trata de ti, se trata de Él. ¿De acuerdo? Voy a terminar por causa del tiempo y voy a continuar este mensaje la siguiente semana con lo que sigue. Con una cita que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 y dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Es decir, Dios hizo que viniera entendimiento en nosotros para nuestro beneficio, para que pudiéramos entender. Dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, es decir, Él cumplió la exigencia de la ley y pagó por nuestros pecados, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, en otras versiones dice, si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces, tú y yo somos lo que somos gracias a lo que Él ha hecho. Porque todos tenemos cola que nos pisa. ¿De acuerdo? Voy a terminar ahí. Me quedan básicamente 3 puntos a desarrollar y el resto de la parte final. Pero quiero que te vayas pensando en esto. Tú y yo vamos a apreciar nuestra salvación en la medida en la que nos damos cuenta en dónde estábamos metidos o de dónde nos sacaron.
Si no sabemos de dónde nos sacaron y tú crees que viniste aquí porque eras bueno, porque buscabas a Dios, porque tal vez a Dios le hacía falta un par de testimonios para que la gente lo conociera y dijeran, ah, mira, ¿no? Es ahí donde tenemos que entender que el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Tú y yo estamos aquí porque necesitamos al médico. No porque ya somos perfectos. ¿De acuerdo? Entonces, quiera Dios vaya revelando aquellas áreas en tu vida donde de repente te empiezas a jactar, donde de repente crees que le estás haciendo un favor a Dios, donde de repente crees que tu justicia te mantiene donde te mantiene, y entonces empiezas a reconocer de verdad, Señor, gracias. En la medida en la que tú reconoces la condición en la que te encontrabas, la condición a donde te está llevando y la obra que Él está haciendo, le vas a entregar la gloria. Y eso significa que Él es tu Señor, que te estás sometiendo a su señorío. ¿De acuerdo?